Tras varios rumores, el actor comenzó a hablar sobre su vida personal y durante una entrevista que le hizo la revista Proceso, declaró lo siguiente: odio y detesto a determinado tipo de homosexuales que andan haciendo el ridículo en la calle, que desacreditan a la homosexualidad. Roberto Cobo fue un actor que marcó un antes y un después en la historia del cine mexicano. A pesar de que participó en más de 70 películas a lo largo de su vida, fueron dos papeles los que lo marcarían profesional y personalmente, en especial el segundo de ellos, trayéndole el reconocimiento a su carrera, pero a la vez el rechazo de algunos sectores de la sociedad e incluso del mismo cine mexicano debido a su orientación sexual. Lamentablemente, en la época que le tocó vivir, el cine mexicano y la sociedad misma expresaban un gran recelo hacia los homosexuales. Desde la época de oro del cine mexicano, es verdad que existían personajes homosexuales, pero estaban escritos a modo de causar gracia en las películas, sin que estos personajes tuvieran alguna otra trascendencia o importancia. Roberto Cobo, quien para 1977 era reconocido principalmente por su papel de El Jaibo en la cinta de 1950 llamada Los Olvidados, considerada al día de hoy como la mejor película de toda la historia del cine mexicano, tendría la oportunidad de protagonizar una cinta que se titularía El Lugar Sin Límites, dirigida por Arturo Ripstein. Roberto Cobo interpretaría un papel que sería histórico para nuestro cine, La Manuela, el cual era el personaje de una transvesti. Sería el primer personaje del cine mexicano abiertamente homosexual. Por si fuera poco, la trama dictaba que la cinta sería la primera en el cine mexicano en mostrar un beso gay entre los actores Roberto Cobo y el actor Gonzalo Vega, quien interpretaría el papel de Pancho, quien tras estar alcoholizado expresa su lado homosexual con Manuela hasta que ésta llega a un trágico final en la película. La cinta afortunadamente fue recibida con toda justicia con una gran ovación debido a su calidad artística, ganando el premio Ariel de Oro a la mejor película, así como el Ariel de Plata al actor Roberto Cobo, y siendo actualmente considerada una de las 10 mejores cintas del cine mexicano. No obstante, los rumores nos hicieron esperar. Se comenzó a especular de la verdadera orientación sexual del actor Roberto Cobo. Rápidamente se olvidó el que él era uno de los mejores actores del país, pues su sexualidad comenzó a ser foco de interés. Sin embargo, Roberto Cobo sabía que en aquella época revelarse ante la sociedad como abiertamente homosexual sería garantía para terminar sin trabajo. Muchos artistas, desde Sara García hasta Mauricio Garcés, decidieron, debido al temor de la censura y el repudio social, mantener sus presuntas preferencias en total secreto. Sin embargo, Roberto Cobo en la vida real fue también de los primeros en reconocer abiertamente su homosexualidad, tras filmar su segundo gran papel en su carrera. Un año después del estreno de Un Lugar Sin Límites, tras varios rumores, el actor comenzó a hablar sobre su vida personal y durante una entrevista que le hizo la revista Proceso, declaró lo siguiente: odio y detesto a determinado tipo de homosexuales que andan haciendo el ridículo en la calle, que desacreditan a la homosexualidad. No hay que confundir homosexual y marica. Los homosexuales son hombres y de a de veras. Lo que pasa es que les gustan los hombres. Roberto Cobo nunca volvió a tener otro papel tan importante como el del Jaibo o la Manuela por el resto de su vida, siendo este gran papel el que posiblemente, y sumado a sus declaraciones, le llevarían a tener de nuevo una carrera con mediano éxito,
sin que el cine volviera a explotar todo el gran talento y potencial que podía dar como actor, tal como Carlos Monsiváis lo reflexionara al respecto. El 19 de septiembre de 1985, mientras Roberto Cobo dormía en su departamento de la Ciudad de México, en cierto momento despertó y se vio a sí mismo entre escombros. Se preguntó qué pasaba, hasta que de pronto una persona comenzó a sacarlo y al reconocerlo, lo saludó preguntándole: «¿Pues qué andas haciendo aquí, Calambres?», apodo con el cual se le conocía al actor debido a sus movimientos que hacía al bailar, a lo que Roberto Cobo le respondió: «Aquí de vacaciones, güey», mientras seguía sin entender qué estaba pasando, por lo que llegó a pensar que todo era un sueño. Horas después, se enteró de que todo era una triste realidad, producto del terremoto que destruyó gran parte de la Ciudad de México ese día, siendo él uno de los sobrevivientes, dejándole como secuela la cadera rota, por lo que ya no podía bailar y estaba obligado a utilizar bastón para caminar. El 2 de agosto del 2002, tras semanas internado y habiendo dejado en pausa la presentación de un monólogo que había sido escrito solo para él, Roberto Cobo falleció debido a un paro cardíaco provocado por un derrame en el esófago. Se lo gana cualquiera, es más noble, yo le aseguro. Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree? Pues cuando usted disponga. Sincero y puro, que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa. ¡Ay! Si este video fue de tu agrado, dale like y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.